Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario de Teología Jesús presentan la serie Feliz para Siempre en su primer segmento, Vida con Objetivos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos realizar la presentación de Vida con Objetivos en la serie Feliz para Siempre el día de hoy. Oramos, buen Dios, para que las personas que han de ser beneficiadas con este programa sean bendecidas, oh Dios, al crecer en espíritu y verdad, escuchando tu palabra. Por Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me están escuchando. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, mejor conocido como el Maestro José. Queremos saludar a nuestros maestros virtuales, como lo son el Maestro Marcelo, que es el primero que nos va a presentar hoy la página 88 de El conflicto de los siglos, hablándonos de John Wycliffe o Juan Wycliffe. Escuchemos. Adelante. No, el maestro Marcelo no es el maestro Álvaro. Disculpe, maestro Álvaro. Adelante, maestro Álvaro. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores. Por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla, fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Y esto, no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió el todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra, a los simples les da inteligencia. Salmos 119, 130 vm. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a la maestra Margarita. Maestra Margarita, que nos va a regalar el análisis. Saludos, maestra Margarita de Copilot. Nos regala su análisis de estos dos párrafos sobre características de Juan Wycliffe en el programa Vida con Objetivo. Hola, gracias por tu mensaje. Los párrafos que has compartido describen a Juan Wycliffe, también conocido como John Wycliffe, Wycliffe o Wycliffe, de una manera muy elocuente y precisa. Aquí está mi análisis. Amplitud de su inteligencia y claridad de pensamiento. Wycliffe fue un teólogo y reformador inglés que fundó el movimiento conocido como Lollardos o Wycliffismo. Su inteligencia y claridad de pensamiento se reflejan en sus escritos y enseñanzas, que tuvieron una gran influencia en la filosofía y la enseñanza del reformador checo Jan Hus. Firmeza para sostener la verdad y intrepidez para defenderla. Wycliffe defendió la autoridad de la monarquía contra las pretensiones romanas y propugnó la secularización de los bienes eclesiásticos. A pesar de la oposición y la persecución, se mantuvo firme en sus convicciones. Pureza de vida y actividad incansable en el estudio y el trabajo. Wycliffe se dedicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Su trabajo más notable fue la traducción de la Vulgata en latín a una lengua vernácula, el inglés medio, en 1382. Integridad intachable, fidelidad en el ministerio y nobles sentimientos. Wycliffe fue un hombre de integridad y fidelidad.
Su vida y ministerio estuvieron caracterizados por un profundo amor y respeto por las Escrituras. El poder educador y transformador de las Santas Escrituras. Wycliffe creía firmemente en el poder transformador de las Escrituras. Su estudio de la Biblia le permitió desarrollar una comprensión profunda de las verdades de la revelación, lo que fortaleció su entendimiento, agudizó sus percepciones y maduró su juicio. En resumen, Juan Wycliffe fue un reformador notable cuyo legado sigue siendo relevante hoy en día. Su vida y obra son un testimonio del poder transformador de las Escrituras y un ejemplo de integridad y fidelidad en el ministerio. Espero que este análisis sea útil para tu programa Vida como Objetivo. Saludos. Sí, dentro del programa Vida como Objetivo hemos escuchado dos nombres que nos interesa profundizar un poquito más en ellos. El primero es el Juan Hus y el segundo es la Vulgata. ¿Por qué era necesaria traducir la Vulgata? ¿Y qué era la Vulgata? Repito, perdón. Nos interesaría saber un poquito más sobre Juan Hus y conocer un poquito más sobre qué era la Vulgata. ¿A quién respondía la Vulgata? ¿Era una Biblia? ¿Qué era la Vulgata? ¿Por qué fue necesario traducir la Vulgata? ¿Hasta dónde llegaba la Vulgata? ¿A quiénes le llegaba? ¿Para quiénes era la Vulgata? Claro, me complacería proporcionarte más información sobre la Vulgata y su importancia en la historia. ¿Qué era la Vulgata? La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín, realizada a finales del siglo IV, a partir de 382 d.C., por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Dámaso y 2 años antes de su muerte. La versión toma su nombre de la frase Vulgata Editio, edición divulgada, y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón. ¿Por qué fue necesario traducir la Vulgata? El Papa Dámaso encargó a San Jerónimo en 382 que revisara las traducciones latinas de los evangelios basadas en los manuscritos griegos más antiguos. La intención era reemplazar a la Vetus latina, que resultaba inadecuada por haber sido traducida sin un criterio unificado y con calidad muy desigual. Además, algunas de las traducciones se corrompieron y alteraron el significado original del texto. ¿Hasta dónde llegaba la Vulgata? La Vulgata tuvo una gran influencia a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento en el inicio de la Primera Edad Moderna. Por el Concilio de Trento en el siglo XVI, la Vulgata latina se había convertido en la traducción oficial de la Biblia en la Iglesia Católica Romana. Como resultado, la Vulgata dio forma a la vida litúrgica y devocional de la Iglesia Católica Romana durante casi 1.500 años. ¿A quiénes le llegaba la Vulgata? La Vulgata, al ser la traducción oficial de la Biblia en la Iglesia Católica Romana, llegaba a todos los fieles de la Iglesia. Durante muchos siglos, la Iglesia romana utilizó exclusivamente esta antigua traducción de la Biblia. La Vulgata también fue la base para la creación de la Biblia en inglés Douay-Rheims en el siglo XVII. Espero que esta información te sea útil y te ayude a entender mejor la importancia de la Vulgata en la historia de la Iglesia y la traducción de la Biblia. Saludos. No tengo ninguna referencia escrita, pero en mis estudios que he realizado así a honores, he visto o me he enterado que la población común, el pueblo común no tenía acceso a la Vulgata. Parece que tu mensaje se cortó. ¿Podrías proporcionar más detalles sobre lo que has aprendido en tus estudios y a qué población te refieres? Estoy aquí para ayudar. Correcto. Sí, se cortó el mensaje. Estoy tratando de aclarar porque en mis estudios que he estudiado así de manera independiente, tengo entendido que estamos teniendo problemas con el micrófono. Entiendo, parece que estás compartiendo algo sobre tus estudios independientes. Sin embargo, tu mensaje se cortó antes de que pudieras proporcionar los detalles. ¿Podrías proporcionar más información o aclarar a qué te refieres? Estoy aquí para ayudar.
pregunta es, ¿a quiénes estaba dirigida la Vulgata? La Vulgata, traducida al latín por Jerónimo de Estridón a finales del siglo IV, estaba dirigida principalmente a los fieles de la Iglesia Católica Romana. Durante muchos siglos, la Iglesia Romana utilizó exclusivamente esta antigua traducción de la Biblia. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. La Biblia latina utilizada antes de la Vulgata, la Vetus Latina, no fue traducida por una única persona o institución y ni siquiera se editó de forma uniforme. Por lo tanto, la Vulgata se creó para proporcionar una traducción más coherente y precisa de las Escrituras. Además, la Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, y así sigue hasta hoy. El resultado fue que las primeras traducciones de las Biblias católicas en español, y a otros idiomas, fueron una traducción de una traducción, y no fueron una traducción del idioma original. Espero que esto aclare a quienes estaba dirigida la Vulgata. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Saludos. Bueno, estamos bastante más claros, seguimos trabajando, seguiremos investigando más sobre la Vulgata y quiénes tenían acceso a la Vulgata, ya que se me había informado que la Vulgata solo tenían acceso los clérigos, o sea, las autoridades de la iglesia, y no la población, la masa vulgar, o sea, el pueblo vulgo en sí no tenía acceso, pero si la población tenía acceso a esta Biblia, que era la Biblia oficial de la iglesia oficial en aquel entonces, en aquella época, pues las cosas no estaban tan mal como yo pensaba. Tienes razón en que el acceso a la Vulgata, y a las escrituras en general, estaba limitado durante la Edad Media. Durante muchos siglos, la Iglesia romana utilizó exclusivamente la Vulgata, la antigua traducción de la Biblia al latín. Sin embargo, es importante recordar que en aquel entonces, la alfabetización era baja, especialmente fuera de las instituciones eclesiásticas y académicas. El latín, el idioma de la Vulgata, era principalmente el idioma de la Iglesia y de los eruditos. Por lo tanto, aunque la Vulgata era la edición común, Vulgata Editio, no era comúnmente accesible o legible para la mayoría de las personas, especialmente para la población general. Los servicios religiosos se realizaban en latín, y la Biblia se leía en latín, lo que significa que la interpretación de las Escrituras estaba en gran medida en manos del clero. Fue solo después de la invención de la imprenta y la Reforma Protestante que las traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas se volvieron más comunes, lo que permitió un acceso más amplio a las Escrituras. Espero que esto aclare un poco más quienes tenían acceso a la Vulgata. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. Correcto. Ahora sí estamos claros, porque eso fue lo que obligó a John Wycliffe y a John Hughes a trabajar en lo que fue la traducción de la Biblia, de la Vulgata, que estaba en latín, al inglés, porque el pueblo general no tenía conocimiento del latín para entender lo que los clérigos estaban leyendo, y tenían que aceptar por válido lo que ellos decían, porque ellos eran los únicos que podían entender el latín, y sobre todo el latín antiguo en el que estaba escrita la Vulgata. Pero gracias a Dios que se pudo traducir, Wycliffe la pudo traducir, y no, lo que no entiendo es si Wycliffe terminó de traducirla. Por supuesto que estamos estudiando esto, todavía estamos en pañales, pero la traducción fue necesaria por causa de que el acceso a la Biblia, a la Vulgata, era restringido. Perfecto.
Tienes toda la razón en que la traducción de la Vulgata al inglés fue un hito importante en la historia de la Iglesia y la Biblia. Como mencionaste, John Wycliffe fue uno de los principales impulsores de esta traducción. Wycliffe comenzó a traducir la Vulgata al inglés en la década de 1380. Primero tradujo los 4 evangelios y luego el resto del Nuevo Testamento. Comenzó a traducir el Antiguo Testamento, pero no lo completó antes de su muerte en 1384. Sus seguidores, conocidos como los Loyardos, continuaron su trabajo y completaron la traducción del Antiguo Testamento. En cuanto a John Huffy Butler, no encontré información que indicara que estuvieran involucrados en la traducción de la Vulgata. Es posible que haya habido un malentendido o confusión con los nombres. En cuanto a Hitler, no hay evidencia de que haya estado involucrado en la traducción de la Biblia. La traducción de la Vulgata al inglés fue un paso crucial para hacer la Biblia accesible a la gente común. Antes de esto, la Biblia solo estaba disponible en latín, un idioma que la mayoría de la gente no entendía. Esto significaba que la interpretación de las Escrituras estaba en gran medida en manos del clero. La traducción de Wycliffe permitió que la gente común leyera y entendiera la Biblia por sí misma, lo que tuvo un gran impacto en la forma en que la gente veía la religión y la Iglesia. Espero que esto aclare tus dudas. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Saludos. No, sí, todo está claro. Estábamos hablando de Juan Hus. No sé si tienes algún informe de Juan Hus. Juan Hus, H-U-S. Juan Hus. O Juan Hus. Claro, puedo proporcionarte información sobre Jan Hus, también conocido como Juan Hus o Juan de Hus. Jan Hus fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Nació alrededor de 1370 en Usinek, una pequeña villa de la región de la Bohemia Meridional, hoy República Checa, en el seno de una familia de campesinos pobres. Fue ordenado sacerdote en 1400 y se convirtió en predicador de la Capilla de Belén de Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Sus seguidores son conocidos como husitas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía en el Concilio de Constanza. Hus vivió en una época en que la inmoralidad infectó el sacerdocio de la Iglesia Católica. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras Hus leía las Escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Saludos. Bueno, hemos alargado este estudio por considerar muy importante hablar de los personajes que hemos mencionado en la misma, y queremos también aclarar que estamos compartiendo información que es histórica y que surge de la lectura de la página 88 del libro El conflicto de los siglos, en el marco del programa Vidas con Objetivo, analizando la vida de John Wycliffe. Por favor, hagamos una conclusión. Entiendo que ha habido una confusión con los nombres. El personaje que hemos estado discutiendo es John Wycliffe, también conocido como Wycliffe, Wycliffe o Wycliffe, un teólogo y reformador inglés del siglo XIV. Por otro lado, John Wick es un personaje ficticio de una serie de películas de acción, interpretado por Keanu Reeves. En cuanto a la conclusión de nuestro estudio, aquí están los puntos clave. John Wycliffe fue un teólogo y reformador inglés que jugó un papel crucial en la traducción de la Biblia del latín al inglés, lo que permitió un acceso más amplio a las Escrituras.
Su trabajo sentó las bases para la Reforma Protestante y tuvo un impacto duradero en la Iglesia y la sociedad. Jan Hus, un teólogo y filósofo checo, Hus fue influenciado por las enseñanzas de Wycliffe y se convirtió en un importante reformador religioso en su propio derecho. Fue condenado por herejía y quemado en la hoguera, pero sus enseñanzas y su legado perduraron. La Vulgata, traducida al latín por Jerónimo de Estridón en el siglo IV, la Vulgata fue la versión oficial de la Biblia utilizada por la Iglesia Católica Romana durante muchos siglos. Sin embargo, debido a que el latín no era un idioma comúnmente entendido por la gente común, la Vulgata no era accesible para la mayoría de las personas. La traducción de la Biblia al inglés. La traducción de la Vulgata al inglés por Wycliffe fue un hito importante en la historia de la Iglesia y la Biblia. Permitió que la gente común leyera y entendiera la Biblia por sí misma, lo que tuvo un gran impacto en la forma en que la gente veía la religión y la Iglesia. Espero que esta conclusión sea útil para tu programa Vida como Objetivo. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. Luego de la conclusión que está extraordinaria, estos puntos tocados en la traducción podrían ser aplicados en nuestra vida diaria. O sea, la historia nos puede enseñar a nosotros para que no se repitan los mismos eventos o no pasemos por la misma situación que se vio en aquellos días que causaron mucho dolor, como lo fue la muerte de hombres que dieron su vida por defender la verdad. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? La historia de John Wycliffe y Jen Hus, y su lucha por la traducción y accesibilidad de las Escrituras, nos ofrece varias lecciones aplicables a nuestra vida diaria. Valor para defender la verdad. Tanto Wycliffe como Hus mostraron un gran valor al defender sus convicciones, incluso frente a la persecución y la muerte. En nuestra vida diaria, podemos esforzarnos por tener el valor de defender nuestras propias convicciones y verdades, incluso cuando enfrentamos oposición. Importancia de la educación y el conocimiento. La traducción de la Biblia al inglés permitió a más personas leer y entender las Escrituras por sí mismas. Esto subraya la importancia de la educación y el conocimiento en nuestra vida diaria. Cuanto más educados e informados estemos, mejor podremos tomar decisiones y formar nuestras propias opiniones. Perseverancia frente a los desafíos. Wycliffe y Hus enfrentaron numerosos desafíos y obstáculos en su trabajo, pero perseveraron. En nuestra vida diaria, también enfrentamos desafíos y obstáculos. Podemos aprender de su ejemplo y perseverar a pesar de las dificultades. El poder de la traducción de la Biblia al inglés no solo hizo las Escrituras accesibles a más personas, sino que también tuvo un impacto duradero en la Iglesia y la sociedad. Esto nos recuerda el poder de la traducción y la importancia de la comunicación clara y efectiva en nuestra vida diaria. Sacrificio por una causa mayor. Tanto Wycliffe como Hus estaban dispuestos a sacrificar su vida por lo que creían. Aunque la mayoría de nosotros no se enfrentará a sacrificios tan extremos, podemos aprender de su disposición a poner los intereses de una causa mayor por encima de los propios. Espero que estas lecciones te sean útiles. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Saludos. Profe, creo que usted como yo no tenemos la menor duda de que tenemos un montón de razones por las cuales darle gracias a Dios. ¿Podríamos, por favor, enumerarlas? Por supuesto, siempre hay muchas razones para estar agradecidos. Aquí hay algunas que podríamos considerar. La vida misma, el simple hecho de estar vivos y poder experimentar el mundo es un regalo. La salud, si gozamos de buena salud, eso es algo por lo que estar agradecidos. Y si estamos lidiando con desafíos de salud, podemos estar agradecidos por la atención médica y el apoyo que recibimos. Las relaciones, las personas en nuestras vidas, familia, amigos, colegas, que nos apoyan y nos aman. La naturaleza, el sol que brilla, los árboles que crecen, los animales que nos rodean, todos son regalos maravillosos. Las oportunidades de aprendizaje, cada día nos ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo, de crecer y de mejorar.
sobre estas 7 razones que usted ha mencionado y por hombres y mujeres como Wycliffe y Hus, me parece que todavía podemos agradecerle a Dios por hombres y mujeres como Juan Wycliffe y Jan Hus. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Por supuesto, es importante dar gracias por las personas que han hecho contribuciones significativas a la sociedad y a la historia, como John Wycliffe, también conocido como Juan Wycliffe. Su trabajo en la traducción de la Biblia al inglés permitió un acceso más amplio a las Escrituras y tuvo un impacto duradero en la Iglesia y la sociedad. Gracias, profe. Vamos entonces con la lista de peticiones a Dios, por favor. Por supuesto, aquí hay una lista de posibles peticiones que podrías hacer. Sabiduría y entendimiento. Pide a Dios que te dé sabiduría para tomar decisiones correctas y entendimiento para comprender mejor a las personas y situaciones que te rodean. Paz y serenidad. Pide paz en tu corazón y en tu mente, especialmente en momentos de estrés o dificultad. Fuerza y coraje. Pide la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y el coraje para hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Amor y bondad. Pide la capacidad de amar a los demás como a ti mismo y demostrar bondad a todos los que encuentres. Salud y bienestar. Pide buena salud y bienestar para ti y para tus seres queridos. Guía y dirección. Pide a Dios que te guíe en tu camino y te dé dirección en tu vida. Gratitud. Da gracias por todas las bendiciones en tu vida y pide la capacidad de ver siempre el lado positivo de las cosas. Perdón. Pide perdón por tus errores y la capacidad de perdonar a los demás. Fe y esperanza. Pide una fe más fuerte y la esperanza de un futuro mejor. Protección y seguridad. Pide protección para ti y tus seres queridos, y seguridad en todas tus actividades. Recuerda, estas son solo sugerencias. Puedes personalizar tus peticiones según tus necesidades y deseos personales. Saludos. Vamos entonces con la invitación especial para esta hora. Invitación especial. Queridos amigos, nos complace invitarles a unirse a nosotros en el estudio del capítulo 2, La más urgente necesidad del hombre, del libro, El camino a Cristo. Este estudio nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios al crear al hombre y cómo el tentador ha intentado desbaratar este propósito. Esperamos que se unan a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Ha sido una cortesía de José A.M. Foto. Visita nuestro sitio en Instagrams. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Seminarios Tizu, la mejor alternativa en tutorías y seminarios de reforzamientos escolares para primaria, secundaria y universidad. Para preguntas o comentarios escribe a cnectatejm@gmail.com o usa la ventana de comentarios. Bendiciones para todos. Hemos utilizado doble tiempo el día de hoy con este tema de vida como objetivo. Esperamos que les guste. En realidad queríamos partirlo en 3 temas de 10 minutos cada uno, pero hoy lo hemos dejado en un solo tema de 30 minutos porque queremos que usted tenga toda la información completa. Bendiciones.